Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos en Los Palos Grandes, donde vamos a consultar al diputado José Guerra, diputado también y economista, sobre las últimas medidas que han sido publicadas en una gaceta, un preámbulo de gaceta que ha oficializado el gobierno nacional. Entre ellas está una medida que, bueno, las personas también están pidiendo mucha información a través de las redes sociales, diputado, y por eso queremos consultarlo, y es sobre el encaje legal. Tenemos entendido, según lo que nos indicaron, el nombre realmente es encaje legal marginal, ¿cierto, diputado? Sí, el encaje legal es una fracción de los depósitos que la banca tiene que mantener, valga la redundancia, encajado en el Banco Central. Por ejemplo, si la banca recibe 100 bolívares de depósitos y el encaje es 10%, él tiene que dejar 10 bolívares en el Banco Central que no puede prestar. Entonces, la idea de esta medida de encaje marginal es que los nuevos depósitos que se incorporen al sistema por el pago de los bonos y toda esta política del gobierno de incrementos salariales y del gasto se queden represados en el Banco Central y no puedan ser prestados. Y evidentemente que esto tiene un efecto de una política monetaria restrictiva de secar el mercado financiero y con todas las implicaciones que eso tiene. Ahora, parece contradictorio porque el gobierno anda en una de expandir el crédito. Si está expandiendo el crédito y a la vez está subiendo el encaje, es contradictorio, porque justamente el encaje es para controlar, para mitigar y para limitar la expansión crediticia de la banca. Y obviamente que esto tiene un efecto, que es que generalmente cuando el encaje sube, propicia que se genere un aumento de las tasas de interés activas, es decir, la que yo le pago al banco por el crédito, y baja la tasa pasiva, que es la tasa de interés que el banco me paga a mí por mi depósito. ¿Por qué? Porque el encaje actúa como un impuesto, el encaje es como un impuesto se le pone a la banca y la banca suele trasladar ese impuesto al público. De manera tal que lo que dijo Calixto Ortega hoy, de que es una medida para contener la inflación y para el plan de recuperación económica, esto carece totalmente de sentido, porque si tú vas a restringir la política monetaria y vas a subir la tasa de interés, con la restricción y con el alza de las tasas de interés, justamente es para que la economía no crezca. Esos encajes bancarios generalmente se ponen cuando el exceso de liquidez es muy pronunciado en la economía y está generando perturbaciones. Diputado, pero también, aparte del encaje, también hay otros efectos que también se están dando, como el 10% de lo que sería el ticket de alimentación. También está dentro de ese preámbulo de la Gaceta. También este ya ajuste del ticket de alimentación, ¿de cómo lo percibe? Bueno, esto ya se esperaba, ¿no? Porque ya desde el 17 de agosto que se anunciaron las medidas económicas, faltan dos, la del ticket de alimentación y los incrementos salariales y el aumento de la gasolina que va a empezar a regir mañana en los estados fronterizos. Pero el ticket de alimentación se estableció en 10% del valor del salario mínimo. Ahora, este para mí no es el problema fundamental. El problema fundamental a mí son las escalas salariales, porque está definido, el salario mínimo es 180 millones, es decir, 1.800 los bolívares soberanos. El problema son las escalas. Por ejemplo, los profesores universitarios firmaron hace 3 meses un convenio colectivo donde dice que el salario mínimo es 4 veces, el salario mínimo de un profesor va a ser 4 veces el salario mínimo nacional. Entonces hay que ver si el gobierno está en condiciones de pagar eso. El tema de la Fuerza Armada. Si la Fuerza Armada puede tener una escala salarial de 6, 7 salarios mínimos para un general con respecto a un capitán, por ejemplo, o a un teniente. Esos temas no están definidos, de manera tal que los anuncios en ese sentido son totalmente incompletos. Diputado, ya estas dos medidas, anclaje, encaje y este porcentaje que está dando el gobierno, ¿cómo lo ve en lo que es la incertidumbre? Porque muchos empresarios también, trabajadores, hablan sobre la incertidumbre que está generando esto. Usted también había hablado que esta incertidumbre también está causando más desempleo y cierre de empresas. ¿Cree que esto está aumentando esa incertidumbre que tienen las personas, tanto por el anclaje como estos ajustes que está dando el salario? Bueno, en el caso del salario, la incertidumbre sigue porque no saben las escalas. Para el sector privado no es problema, pero sí para el gobierno. Porque el sector privado sí tiene su escala definida. El sector privado, un oficinista gana, en un banco gana la mitad de lo que gana un cajero, el gerente gana 4 veces lo que gana el cajero, eso está definido. Donde no está claro en el sector público. Y el sector público son 3 millones de empleados que hoy están en el limbo, que no saben qué va a pasar con su salario.
Con el encaje, para los próximos días, ¿cómo lo va a ver? No, el encaje lo que hace el efecto de restringir la liquidez. Entonces vamos a ver un mercado monetario más seco, más ilíquido, y las tasas de interés van a subir inevitablemente. Como no, muchísimas gracias al diputado José Guerra. También tenemos acá al diputado Alfonso Marquina, que también nos va a ampliar un poco estas informaciones y todas estas dudas que tienen la población sobre lo que es el encaje marginal, como también se le llama, diputado. Unas medidas que están saliendo en este momento. Acabamos de escuchar al diputado Guerra que ha hablado que esto lo que busca es secar a la banca, secar a toda esa liquidez que puede haber monetaria. Su impresión acerca de esta medida. Mira, efectivamente se está hablando de un aumento del 100% del encaje legal marginal. El encaje legal es un mecanismo que se utiliza para recoger liquidez, sobre todo en economías inflacionarias se utiliza el aumento del encaje, con eso sacas, retiras liquidez del mercado y por supuesto bajas la presión en la demanda de bienes y servicios. En este caso se está hablando de un encaje legal marginal que se habla entonces de los nuevos depósitos, es decir, de estos depósitos que se están produciendo por aumentos salariales, por los bonos que está decretando el Ejecutivo Nacional. Entonces se pretende que el 100% de esos depósitos queden como encaje legal. Es decir, tú estás recargando a la banca, en este caso, de nuevos gastos, de nuevos costos, como pagos de nóminas, como pagos de estos bonos, incluso bonos que muchas veces se pagan hasta los fines de semana, pero entonces en la banca le quitas la posibilidad de que invierta recursos en préstamos que le generen nuevos ingresos para compensar esos costos. Entonces, ¿qué es lo que te hace la banca en estos casos? Cuando tú aumentas el encaje legal, ellos aumentan la tasa activa, es decir, aumentan la tasa que le cobran al consumidor. Esto puede ser las tasas de las tarjetas de crédito o de los préstamos de cualquier índole, sean inmobiliarios o comerciales, pero también te bajan las tasas pasivas, es decir, la que te paga el banco al cuentaviente o al cuenta corrientista de cada uno de estos bancos. Así que esta es una medida, a mi juicio, que va a venir a aumentar aún más el crédito en Venezuela y con ello va a ejercer nuevas presiones inflacionarias, va a también seguir liquidando la posibilidad de ahorro de los venezolanos que no verán atractivos dejar dinero en las cuentas bancarias porque sencillamente las tasas van a ser muy bajas, muy por debajo no solo de la inflación, sino muy por debajo de lo que hasta este momento venían cobrando. Así que el efecto que se busca creo que no se va a conseguir, sino que por el contrario va a ser un elemento nuevo de presión inflacionaria y adicionalmente a esto va a ser un estímulo al consumo, porque los venezolanos en vez de dejar los reales en el banco van a salir inmediatamente a gastarlos para evitar por un lado que la inflación se coma su dinero y por otro lado no van a dejar unos dineros en el banco que no tienen ningún rendimiento real en la economía. Dice que lo que acaba principalmente, uno de los efectos de este encaje legal marginal puede ser lo que es la capacidad de ahorro del venezolano. ¿Cómo podemos ver esto también cuando el presidente está promocionando a través de sus redes sociales lo que es el ahorro del trabajador a través de los lingotes de oro? Hay contradicción también. Bueno, en realidad no están promoviendo ahorro en lingotes de oro, sino están promoviendo ahorros en unos certificados que dicen que están respaldados por unos lingotes de oro. Así que en un mercado donde nadie, ni los inversionistas nacionales ni extranjeros, ni el pueblo llano tiene confianza en el gobierno, no creo que nadie pueda ahorrar en estos lingotes de oro. Cuando hoy no tenemos ni siquiera certeza de dónde están los lingotes de las reservas de las reservas legales del país, cuando no tenemos confianza en cómo se manejan esas reservas internacionales, yo creo que muy poco se va a ahorrar en este mecanismo. Esto es algo así como el petro, pues. El petro que te hace recordar aquella vieja canción que decía que ni se compra ni se vende. Bueno, así está el petro y así creo que también va a pasar con estos lingotes de oro que no van a estar nunca en manos del ahorrista, sino que va a seguir en manos del gobierno nacional. Y la gente lo que te va a decir, bueno, yo te compro oro, pero como tú te quedas con el oro, yo me quedo con el dinero. En definitiva, no se está logrando nada. 16% entra en vigencia hoy de lo que es el nuevo impuesto sobre la renta, diputado. También como lo está viendo. Impuesto al valor agregado. Lamentablemente, este es un gobierno que se dice socialista y implementa un mecanismo neoliberal como son los impuestos al ahorro y los impuestos al consumo. Y digo neoliberales porque son políticas de gobiernos de este corte.
son impuestos que son regresivos, que no distinguen entre el rico y el pobre, y por igual lo paga el rico o lo paga el pobre, con la diferencia en que el pobre, cuando compra un bien o un servicio y paga el mismo impuesto que puede pagar un rico, para el pobre ese impuesto representa un monto mayor que lo que puede representar para quien tiene un ingreso superior. Así que son mecanismos que también van a ser trasladados a los costos de producción de muchos de los bienes y servicios, y va a tener un efecto inflacionario, una nueva presión inflacionaria. Así que todas estas medidas, lejos de reducir la inflación, que es lo que debería buscar el gobierno, recuperar el poder adquisitivo del salario, lo que va a hacer es que va a ser ejercer nuevas presiones inflacionarias, y ese aumento salarial que algunos venezolanos pudieron haber celebrado, ya verán que dentro de muy poco les va a alcanzar para menos de lo que le alcanzaban los 5 millones que hasta el mes pasado teníamos. Algunos califican una burla el cálculo del ticket de alimentación en el 10% de lo que es el sueldo. Hablamos de 180 bolívares. ¿Usted cómo lo ve, diputado? Mira, yo creo que en definitiva no es el monto que se ponga, no es el monto de 180 unidades para el bono, ni de 1.800 bolívares de sueldo. Es la capacidad que tenga eso de cubrir las necesidades básicas del trabajador. Y lamentablemente, mientras tengamos un gobierno que no hace absolutamente nada para estimular la producción interna, esos aumentos salariales se van a ir perdiendo en el tiempo. Si los problemas de los venezolanos se resolvieran con aumentos salariales, yo creo que no tendríamos. Creo que ya son 26, 27 aumentos salariales que ha dado el señor Nicolás Maduro, y cada día con eso lo que hace es que en definitiva termina confiscándole el poder adquisitivo del salario del trabajador venezolano. Y fíjate tú, cuando hablamos de que no hay ninguna medida que incentive la producción, si tú aumentas el encaje legal, no hay créditos, o la banca cada día tiene menos posibilidades de invertir o de ejercer su función mediadora, que es el de otorgar créditos para que se incentive la producción nacional. Esa medida viene aún más con un carácter recesivo, es decir, va a venir a liquidar más la poca capacidad productiva que tiene el país. Algunos dicen que ese encaje también puede ser una posible intervención bancaria de todo lo que es la banca, una estatización de la banca. ¿Cree que eso también pudiera tratar? Mira, lo que sí es que la banca está muy golpeada. La banca venezolana ha venido perdiendo, se ha venido descapitalizando en el tiempo. Si tú te pones a ver con los niveles de costos que hay en el país, para construir un edificio no hay un banco en Venezuela que sea capaz de financiarlo, sobre todo por los costos que hay de los materiales de construcción, que son elevadísimos. Y lamentablemente estas políticas que han creado tantas distorsiones en la economía, entre otras cosas, ha descapitalizado a la banca venezolana, y esto que está ahora implementándose va a seguir abonando el terreno en esa dirección. Muchísimas gracias, diputado Marquina, que el día de hoy, junto al diputado José Guerra, nos ha tratado de explicar todo lo que es este encaje legal, marginal, como también se le conoce, los riesgos que puede tener también el mismo. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les reportó? Para BPI TV, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.